Dalet, Pasuk Jaf He, cuando dice Vayiu. ¿Ok? Vamos a hablar de una cosa muy interesante esta. Dice el pasuk así: Vayiu shnehem arumim Adam ve ishto velo itbosheshu. Perdón. ¿Ok? Dice el pasuk así: y estaban los dos desnudos, arumim, estaban los dos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Eso es todo el pasuk. ¿Qué es lo que es extraño en este pasuk? A mí me llamó la atención algo, pero que no tiene explicación en Rashi seguro. Debe ser de otro, en algún otro comentario podría ser que hubiese. A mí me llamó la atención porque dice Adam ve Ishto. ¿De quién más estamos hablando? Estamos hablando de Adam ve Ishto, así. ¿Cuál es la novedad? No sé exactamente. Pero dice el pasuk que estaban los dos desnudos, arumim, ¿sí? Y no se avergonzaron. ¿Por qué se tendrían que avergonzar si estaban solos y ella era su mujer? Esa es la pregunta. Sí, de acuerdo. ¿Por qué? ¿De dónde viene este concepto? ¿Cuál es la pregunta que podría haber acá? Rashi tiene una pregunta muy interesante que la tenga siquiera, porque vamos a analizar qué es lo que significa que tiene la pregunta. Vamos a ver qué es lo que es eso y vamos a explorar una cosa muy interesante que Rashi nos está informando. Pero mientras tanto, vamos con lo básico. ¿Cuáles son las preguntas del pasuk? ¿Qué es lo que es extraño en el pasuk? Estaban los dos desnudos y no tenían vergüenza. Es más, parece que nos trae información irrelevante. Es un pasuk extraño. ¿Por qué va a decirme esto, Bishlal? Tengo en cuenta que están desnudos. Estaban desnudos y no tenían vergüenza. ¿Sabes? Como cualquier animal. Biduk, como cualquier animal. ¿Qué es lo que me quiere decir este pasuk? Es un pasuk extraño. Rashi nos va a dar mucha luz sobre qué es lo que está diciendo. Dice Rashi, velo itboshashu, ¿sí? Y no se avergonzaron. Shelo hayu yodeim derech tziniut leabhim ben tov lerra. Primera parte de Rashi. Rashi dice que no conocían el derech, la forma de estar recatados, ¿sí? De estar recatados, de estar cubiertos, que no conocían este concepto para distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Rashi tiene una pregunta inmediatamente, pero como un segundo. ¿Tiene la capacidad el hombre de poner nombres y distinguir la esencia de las cosas y no puede? Entonces continúa Rashi y dice: Ve'af al pi shenitna bo de'a likrot lo shemot lo nitan bo yetzer hara ad achlo min ha'etz venichnas bo yetzer hara ve'yada ma ben tov lerra. Dice Rashi así: y a pesar de que tenía sabiduría para llamar los nombres, no se le entregó sabiduría. No tenía Yetzer Hara. Y como no tenía Yetzer Hara, entonces no podía distinguir. Curioso. H achlo mina etz, hasta que comió del fruto. Benichnas bo Yetzer Hara, y entonces se internó en él el Yetzer Hara. Veada ma bentov lerra. Y entonces supo lo que había entre el bien y el mal. Extraño este concepto. Entonces vamos etapa por etapa porque es muy interesante. Parece una explicación muy simple, pero vamos a ver varias cosas curiosas en esta explicación. La primera parte curiosa del pasuk es la pregunta que tiene Rashi. La primera pregunta, ¿cuál es? ¿Qué es lo que está preguntando Rashi? Que tiene que contestar. Shelo hayu yodeim derech tziniut le'achim ben tov lerra. ¿Esta es respuesta a qué? A una pregunta, ¿cuál? ¿Cómo es que no se avergonzaban? Porque cínicos, que como... ¿Cuál es la comprensión de que no se avergonzaban? Que en algún momento se avergonzaban.
Pero aquí no tenían por qué avergonzarse aparentemente. ¿Qué es lo que dice Rashi? Explica por qué no se avergonzaban. ¿Cuál es la vergüenza? Está bien y mal. Es justamente lo que viene a decir Rashi. Rashi nos viene a decir que el pasuk nos viene a informar algo que implica que no tenían busha, no tenían vergüenza. ¿Qué significa que no tenían vergüenza? Que no conocían la distinción entre lo que está bien y lo que está mal. ¿Hasta aquí es claro? O sea que la vergüenza viene por el hecho de que conozco lo que está bien y lo que está mal. Y vean porque me relaciono con lo que está mal. ¿Correcto? Uh-huh. Eso se entiende en la pregunta que tiene Rashi. La pregunta de Rashi es, ¿cuál es la fuente de que uno tenga vergüenza? Que uno reconoce que lo que está haciendo está mal. ¿Está bien? ¿Estamos hasta aquí? Ok. Una vez que reconozco que el origen de la vergüenza es que estoy relacionándome con algo mal, pregunta Rashi, un segundo, ¿pero por qué tenía sabiduría? ¿Qué clase de sabiduría tenía? Likro Shemot. ¿Cuál es la esencia de esa sabiduría? Lo hemos conversado antes. ¿Cuál es la esencia de la sabiduría de saber llamar nombres a las cosas? Ponerle nombre a los animales. Como que él es el dueño. No. Dijimos que se relaciona con la esencia de la cosa. Entonces ahora tenemos un segundo nivel. La segunda parte en la respuesta de Rashi tiene que ver con la pregunta. La segunda pregunta que tiene Rashi es: ¿cómo puede ser que no sabían el Derech Tzniut? ¿Cómo puede ser que no sabían? ¿Sí? ¿Me entienden la pregunta? ¿Cómo puede ser? No sabían qué es lo que era la Tzniut, el recato. Como no conocían el recato, entonces no podían tener vergüenza porque no sabían distinguir entre estar correctamente expuestos o incorrectamente expuestos. ¿Okay? Esa es la primera etapa. Pregunta Rashi, pero un segundo. Si conoce lo suficiente como para entender y reconocer y verbalizar la esencia de las cosas, ¿cómo puede ser que no reconozca lo que es correcto de presentar y lo que no? Yo sé en esencia exactamente cómo funcionan las cosas. Y a pesar de que sé en esencia cómo funciona todo, no soy capaz de distinguir que está bien presentado o está mal presentado. ¿Qué? ¿Se entiende la pregunta? Si yo soy capaz de entender exactamente quién es la persona que tengo al frente, exactamente, al punto de que le puedo llamar el nombre correcto a la persona que tengo al frente, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el error que tienen? La carencia que tienen, que no saben que las personas se tienen que vestir. Cosa extraña. ¿Entienden el problema que está presentando Rashi? No. Sí, pero en ese momento tal vez no se tenían que vestir. O sea, no estaban mal. Rashi no dice eso. No, dice que no podían. No, lo que está diciendo Rashi es que debieron haberse vestido. O sea, Derech Tzniut es un Derech normal. Tzniut. Recato. Ahora, ese Derech, que para nosotros es como Pashut, evidente, simple de entender. Para ellos no se podían relacionar con eso. No tenían conocimiento al respecto. Tenían idea al respecto. Pero es razonable que no tengan conocimiento al respecto. ¿Por qué? No había otras personas. Mira, vamos a ver que inmediatamente tampoco va a haber más personas y sin embargo se cubren. Ante Dios y ante el resto del... ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia que establece la transgresión? Que empezaron a tener... Rashi lo dice. No sé. No, Rashi lo leímos. Rashi dice cuál es la diferencia. Que incorporaron el Yetzer Hara y ahora saben lo que está bien y lo que está mal. Pero para ese caso entonces está bueno que está bien que haya incorporado el Yetzer Hara. ¿Por qué? Porque empiezan a tener Tzniut. Aparentemente no era necesario que lo incorporaran. Bueno, entonces no está mal que hagan Tzniut. Pero un segundo. Excelente tu punto. Es que justamente estamos parados en el punto que nos está enseñando Rashi. Nos está enseñando una cosa pero espectacular. Fíjense. Adam y Javá
se relacionaban con las cosas en su esencia. ¿Cuál es la diferencia entre relacionarse con la esencia y la tzniut? ¿Cuál es el punto que hace la tzniut? ¿Para qué está la tzniut? ¿Para qué es la tzniut? ¿Cuál es el objetivo de que la persona se vista recatadamente? No exponer su físico, su cuerpo, y que la otra persona sí se fije en la esencia. No, pero Bidyuk. De esa persona. Bidyuk. Y si Adán solo se relacionaba con la esencia, la tzniut es irrelevante. ¿Entienden el problema? Al punto que no tenía idea al respecto. Pero entonces no le convenía tener tzniut, porque ahora su esencia está manchada de Yetzer Hará. Su esencia no está manchada, sus características ahora están incorporando el Yetzer Hará. ¿Entienden el segundo nivel? La primera pregunta fue: ¿de dónde viene esta no vergüenza? Responde Rashi: no tenían vergüenza porque no conocían la diferencia entre el bien y el mal respecto de la tzniut, del recato. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Estamos? Segunda etapa es: ¿cómo pueden ser que no reconozcan el recato? El recato es evidente. ¿Cómo puede ser que no reconozcan el recato? Responde Rashi: en esencia se relacionaban con las esencias, y hasta que no se relacionaron con lo exterior, hasta que no se relacionaron con lo aparente, con la cáscara, solo con la esencia, era irrelevante la tzniut. ¿Entienden la respuesta? Espectacular la respuesta. Eso quiere decir que en el fondo la tzniut es shayehet, funciona, es necesaria de incorporar toda vez que nosotros behemet no nos relacionamos con la esencia de las cosas. Nos relacionamos con lo exterior de las cosas, a diferencia de lo que hacía Adam Arishon. ¿Ok? Eso significa, ahora hay un tercer punto interesante de este Rashi, que a mi juicio es muy interesante, tendrá muchos más, pero Venichnas bo Yetzer Hará veyada ma ben tov lara. El lashon del pasuk no decía así. No. El lashon del pasuk decía etz adat tov vara, para que el árbol del fruto, etz adat, el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Sí? Rashi dice, el perush de eso, la explicación de qué significa eso, es el conocimiento de la distancia, de la separación entre lo que está bien y lo que está mal. No solamente que yo lo conozco, sino yo lo separo. ¿Sí? ¿Se entiende el bein que pone Rashi no estaba puesto en el pasuk? ¿Qué sería bien y mal en esa época? En este caso es tzniut y no tzniut. Un comportamiento adecuado o no adecuado. Una cosa adecuada a ser ética. Y esto nos trae un problema muy interesante. Si yo me relaciono directamente con la esencia, lo exterior podría ser que ni siquiera sea relevante. Esta es una pregunta muy, muy profunda. Aparentemente, según lo que dice Rashi, al principio el concepto de bien y mal era irrelevante, porque nos relacionábamos directamente con la esencia de la cosa. Entonces no era necesario. ¿Fuera de la esencia? Bidyuk. Esencialmente todo es tov, incluso el Yetzer Hará. ¿Para qué está el Yetzer Hará? Para que hagamos las cosas bien. Para que escojamos no hacerle caso. El objetivo del Yetzer Hará es perder. No volvemos. ¿Perdón? ¿Qué decías? Y si no, la vida sería muy monótona y seríamos todos iguales, si no tendríamos... No solo por la igualdad, la monotonía, lo que fuera, porque eso, independiente de eso, ¿sí? El Yetzer Hará lo que hace es que yo tenga un nisayón, una prueba, donde yo puedo escoger hacer las cosas bien o mal. Entonces era necesario que lo incorporara. Es una buena pregunta. ¿Era necesario que se incorporara? Aparentemente, según el Psukim, no. Ahora, Rashi no dice en ningún lado la palabra het. Hasta aquí, por lo menos. No ha dicho en ningún momento het. No pareciera como que es algo bueno que incorporen. Yo siento eso, no sé. Muy interesante. Hay una postura de lectura de todo este texto
que dice que Behemet, lo pueden escuchar a Rav Friedman, es un Chabadnik muy importante de Estados Unidos. Friedman creo que se llama. Creo. Que dice así, en realidad era el Tojnit, el plan de Akadosh Baruj Hu era que el hombre comiese, porque hasta que no comiese no tenía la prueba. Eso no necesariamente va de acuerdo ni con el Ramjal, ni con otros Rishonim. La mayor parte del propio texto lo decreta un castigo. ¿Sí? En realidad nunca lo llama castigo. Sí, pero si era, siempre una consecuencia si era negativa. Como el Tojnit, y era lo que tenían que hacer, aunque en verdad no, porque a nadie les había dicho que no lo hagan, pero si su objetivo era que lo hagan, ¿por qué los castiga después? Bidyuk, este es el Hiluk. Hay algunos, este Rab en particular trae como explicación de todo el texto que en realidad nunca fueron castigados. Fue una conclusión, pero una conclusión buena. Era lo que Dios quería que pasara y Javá lo entendió y lo hizo bien. ¿Ok? ¿Está bien? Que aparentemente Javá lo hizo bien y Adán también lo hizo bien. Javá entendió que cuál era todo este concepto y de morirse y todo lo demás, y entendió que lo que tenía que hacer era comer. Lo que sea que eso signifique, vamos a ver los psukim si Rashi está de acuerdo o no está de acuerdo, pero eso es lo que postura este Rav. Existe una opción de pensarlo de esa forma. Incluso es muy interesante porque lo que voy a decir parece casi contradictorio. En realidad, no necesariamente tengo que leer que es un castigo, seguro que es una consecuencia. ¿Okay? Eso es la primera etapa. Lo segundo es que si yo lo interpreto como castigo o como consecuencia, es irrelevante. Le Maasé es una consecuencia que Adán Rishon comió. El hecho que nosotros tenemos la historia que tenemos y que tenemos el Yetzer Hara incorporado. Y efectivamente, independiente si es una consecuencia o un castigo, nosotros tenemos como herencia de Adán Rishon el Yetzer Hara dentro nuestro. Independiente como eso. Y en tercer nivel, independiente si es un castigo o es una consecuencia, el fin de la creación del hombre como nosotros lo conocemos es efectivamente comer del fruto. Que el hombre tenía que ser como es hoy, eso es duda. Dios quería que estuviésemos metidos en este enredo o no quería que estuviésemos metidos en el enredo. Según esta postura Rab Friedman, Mehmet sí, quería. Según la postura que vamos a ver del Ramjal, lo dice Meforash, lo estamos viendo en Derech Hashem, pero hay otros Jajamim Rishonim que también sostienen que fue una transgresión, y como transgresión implica que Adán Rishon hizo algo que Dios no quería. Ahora, Dios nunca le dijo no. Sí le dice, Meforash le dice que no coma, pero no le dice que haya una transgresión. Le dice, si comes vas a morir. ¿Por qué le dice que no coma? Le dice. ¿O por qué le dice que va a morir después no muere? ¿Perdón? ¿Qué es lo que va a morir? Él, Adán. Pero no muere, Eso es un tema que Atzmo muere, implica que morirá en el mundo, que existe la muerte. Hasta ese punto no habría necesidad de que el hombre muriera. Y esa es toda la diferencia. Si yo lo hizo mortal. Lo hizo inmortal a Hashem, al hombre, y el hombre en un principio el hombre comió del fruto y ahora Dios lo hace mortal, primero con una vida de 1000 años y después con una vida de 120 años. Ese es el decreto en el tiempo de Noah. ¿Qué no te cierra? ¿Por qué le dice que no coma si es en parte bien? Está bueno que coma. No está bueno, pero como que está bueno que distinga. Es tan buena la pregunta que es una discusión de Rishonim. Es muy buena tu pregunta. ¿Ok? Primero. La pregunta es si tiene un lado positivo que coma o no. Es una pregunta tan profunda que es una discusión de los Rishonim. ¿Qué pienso que fue un error? Yo
yo con mi poco entendimiento llego al entendimiento de que efectivamente fue un error, porque la mayor parte de los poskim dicen que fue un error. La lógica es, a mi entender, Dios creó al hombre en una situación óptima y el hombre quiso hacer un trabajo de mejorar esa situación. Si Dios lo hizo y le dijo que lo único que tenía que hacer es tratar de no destruirlo, y el hombre decide destruirlo para poder reconstruirlo, obviamente hay una transgresión en eso. Pero entonces, ¿cuál sería la misión del hombre, el objetivo de cada hombre en la tierra si no habría males? Perfecto. Entonces tu pregunta, en realidad, tienes que distinguir si estás haciéndola en el hombre de hoy o en el hombre de entonces. En el hombre de entonces, su objetivo era escoger mantenerse apegado a Kadosh Baruj Hu. Punto. No separarse de él. El hombre decidió separarse. Ahora que el hombre decidió separarse, existe la muerte y estamos con el Yetzer Hara incorporado. ¿Se hubiera separado de Hashem? ¿Perdón? ¿Sabías sobre eso? ¿Perdón? ¿Se hubiera separado de Hashem? Entonces, ¿qué? Entonces no hubiese necesitado morir. Y hubiese continuado. ¿Cómo sería? Ahora estaríamos en el Hubiésemos terminado. Hay una forma matemática de entender esto muy interesante. ¿Qué haría en el mundo el hombre? Hay una forma matemática de entender esto. ¿Ustedes estudiaron algo de matemática? Algo. La secundaria. No. No me va a servir. Ok. Existe un concepto en matemáticas que se llama el concepto de la asíntota. Asíntota es un límite al que no se llega, pero uno se acerca permanentemente. El concepto es que para Dios no hace diferencia si yo tengo que hacer una cosa o 4 millones de cosas, porque en términos de absoluto, o trabajo o no trabajo, da lo mismo cuánto yo haga. Voy a explicarlo de una forma extraña, pero digamos que Dios decide crear un jarro para llenarlo con líquido. ¿Sí? ¿Qué tan grande puede ser el jarro que Dios crea? Muy grande. ¿Qué tan grande? Inmensamente. Gigante. Más que planeta. Un universo entero. Tan grande como quiera crearlo. En algún punto tiene que cortar y definir esto es lo más grande que se puede hacer para que sea finito, porque no puede ser un jarro infinito. ¿Estamos de acuerdo? Pero puede ser tan grande como quiera. ¿Cuánto puede llenar Dios ese jarro? Desde el instante inicial, todo. ¿Correcto? Entonces, usando esa lógica, si Dios creó al hombre para que reciba placer, que es lo que hemos dicho, entonces, ¿qué tanto placer puede recibir el hombre? Infinito. Infinito. ¿Desde qué momento puede recibir infinito placer? Desde el momento 1. Entonces, ¿por qué hizo este proceso de que el hombre primero tiene que escoger recibir y cuánto va a recibir depende de él? Que sea bueno desde el principio, nos entrega todo un infinito de placer permanente y zeu. Pero no es incondicional. ¿Ah? Es interesado. Macabana, ¿a qué te refieres con eso? Si da todo de una, entonces el hombre va siempre a estar a su lado porque ya le dio. No, pero ya está. Placer. La función del hombre es recibir y ahora recibe. Y recibe permanentemente desde el comienzo todo lo que tú puedes recibir. ¿Pero cuál es la motivación del hombre a recibir? No tiene ninguna necesidad de motivación. Recibe, Payut recibe. Ustedes lo están pensando desde el concepto de hombre que tienen ustedes hoy. Yo les estoy planteando un modelo distinto. Este es un hombre que no necesita hacer nada y no se aburre. Payut disfruta. Está en un spa permanente a nivel espiritual y a nivel físico toda su vida desde el comienzo y al infinito. Zeu, no necesita más. Porque Dios no hizo eso. Es un hombre estancado. Asma. Bueno, ya entendí, pero no me gusta. ¿Por qué no te gusta? Porque tú tienes en principio tú esperas que el hombre se tenga que desarrollar. No sé. Suponte que no. Suponte que el hombre está en el mejor nivel que podría estar. Entonces, el concepto es que el hombre tiene que decidir recibir. Para poder recibir, tiene que él ser un ser independiente y por lo tanto tiene que tomar la decisión de recibir. Y por lo tanto tiene que poder recibir o no recibir. Ahora, una vez que el hombre decide recibir, o recibe de una vez todo, o él construye su cli. Empieza a construir de poquitito cuánto quiere recibir.
hasta que llega a construir todo. ¿Ok? Esos son los dos modelos de mundo que creó Dios. El primer modelo, Adán Arishon solo tenía que decidir recibir, punto. ¿Y cómo se decide recibir? No comiendo el fruto, punto. Y esto es un infinito desde el punto 1, es como un escalón, así, inmediatamente se va al infinito y ya está. Se conecta con el hecho de no desconectarse, punto. Está conectado a priori, tan conectado que nuestras fuentes dicen que los ángeles se confundieron. Esto es un midrash, obviamente. Pero dice que el midrash que los ángeles se confundieron y no sabían si servir a Kadosh Baruj Hu o al hombre. Así de parecidos eran. Pero entonces, ¿por qué lo hizo con libre albedrío? Entonces, ¿por qué lo hizo con libre albedrío? Para que el hombre pudiera escoger si recibir o no recibir. El hombre decidió no recibir. Ahora que decidió no recibir, en principio tiene que hacer un proceso de decidir si no quiere recibir nada de nada o quiere recibir un poquitito, y ese poquitito es cuánto poquitito es, o quiere recibirlo todo igual. Ese proceso es el proceso de vida en el que la persona va definiendo cuánto quiere recibir. Ese es el concepto judío de cómo uno vive. Pero eso es ahora, una vez que ya el fruto fue comido. Antes, lo único que tenía que hacer era, yo quiero ser igual a Kadosh Baruj Hu en lo posible, y para eso solo tengo que no comer del fruto. Es lo único que tengo que hacer. Mantenerme lo más cercano posible. Punto. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo en términos de este pasuk? Hay una diferencia entre la forma en que nosotros nos relacionamos con el mundo y la forma en que Adán Arishon se relacionaba con el mundo. Él se relacionaba con la esencia de la cosa. Seguro que está diciendo Rashi. Él se relacionaba con la esencia de la cosa y por lo tanto no entendía lo contingente, lo externo a la cosa. ¿Sí? Si él se refería a algo, se refería al objeto esencialmente. E iba directamente a lo que la cosa era, no a lo que parecía. ¿Se entiende? A diferencia de eso, nosotros nos relacionamos con lo externo de la cosa y no con lo que la cosa es. Para nosotros es relevante el concepto del bien y el mal. Para Adán Arishon no era relevante el concepto de bien y mal. Era la esencia con la que se estaba relacionando. Y esto se entiende en este Rashi. ¿Por qué? Porque Rashi dice, a pesar de que sí podía llamar a las cosas, tenía el conocimiento, el dat, likro lo shemot, para darles nombres a las cosas, y dijimos, los nombres corresponden, había dos posibilidades, y Adán Arishon decidió llamar a las cosas por su nombre esencial. ¿Se acuerdan? ¿Eso lo conversamos antes? ¿Sí? Entonces, ahora lo nitan bo yetzer hara ad achlo min ha'etz. No tenía el yetzer hara. Ahora el yetzer hara es el que hace que yo tenga que distinguir entre lo bueno y lo malo. Antes no existía la distinción entre lo bueno y lo malo en esos términos. Era lo que era y lo que no era. Lo he escuchado mencionar de Rabanim diciendo que Adán Arishon se relacionaba con el Emet. Entonces las cosas eran o no eran. Hoy las cosas nosotros las vemos como parecen. Y tenemos un tremendo problema. Lo hemos conversado en términos de kashrut, lo hemos conversado muchas veces. Que yo puedo comer una cosa y que sea lo apropiado de comer y comerme la misma cosa y sea inadecuado comérmelo. Y yo nunca sé lo que la otra persona está pensando, ¿correcto? Como yo no sé lo que la otra persona está pensando, no sé por qué come lo que come. Y entonces yo puedo asumir que lo está haciendo bien, yo puedo asumir que lo está haciendo mal, ¿sí? Y ese asumir de hacerlo bien o hacerlo mal es lo que va a hacer toda la diferencia. La persona tiene un motivo para hacerlo y el motivo es correcto, entonces lo que está haciendo está bien. En mi casa jugábamos, hace un tiempo que no lo hacemos, pero jugábamos un juego en Shabbat con mis hijas, que era darle Havzehut, así se llama el juego. Entonces ponemos una situación muy extraña. Por ejemplo, a mi hija mayor le encanta esta situación. Supongamos que estamos en Yom Kippur y hay un caballero que está caminando con talit,
¿sí? Viene llegando del Bet Knesset en la mañana, ¿sí? Después de la tefilá de Musaf, antes de Minjá, se tomó un efsek, fue a la casa, viene con un paquete de, no sé, de papas fritas en la mano y lo bota en la basura. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo hizo bien? Darle Hafzehut. Probemos cómo es que el que tenía un paquete de papas fritas en la mano no implica que comió papas fritas en Kippur, o que en realidad si comió era porque necesitaba. Porque en el fondo depende en qué contexto. Puede ser que comer papas fritas. De hecho hay historias famosísimas de Rabanim al respecto. Un Rab, ¿cierto?, en Estados Unidos ve a un tipo en la mitad de la calle, en la mitad de Yom Kippur, comerse un pedazo de cerdo, no me acuerdo qué es lo que era, y el Rab dice, uy, este tipo debe estar enfermo y necesitaba comer ahora por su enfermedad. Y efectivamente el tipo tenía diabetes, por ejemplo, y necesitaba comer en ese momento porque tenía una baja, y si no comía se desmayaba y se podía morir. Entonces, si cerdo es lo único que tienes a la mano, cerdo. Porque entre morirte y comer cerdo. Entre comer cerdo y comer kasher. Pero eso, la pregunta es otra ahora. Entonces, la misma acción parece que estuviera mala, pero yo me tengo que relacionar con cómo parece la cosa, no con lo que la cosa es. Y tengo un trabajo enorme de relacionarme con lo que las cosas son y no lo que parecen solamente. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces, la condición que nos está enseñando entonces este pasuk, que parecía meyutar, extra, innecesario, lo que nos está contando es la situación en la que estaba Adama Rishon. Y es vital. Hay una diferencia enorme entre Adama Rishon entonces y Adama Rishon después de comer del fruto. La diferencia enorme es que en la madrigá, en el nivel en el que se encontraba Adama Rishon en ese momento, él solo se le relacionaba con la esencia de las cosas y no con lo que las cosas parecen ser. A continuación de comer, ahora hay todo este menjunje, esta cosa extraña de cómo lo entiendo. Lo entiendo como que está bien o lo entiendo como que está mal, y tengo que hacer una diferencia entre ambos. ¿Ok? Vamos rápidamente al próximo pasuk. Vanahash aya arum mikol hayat asadeh asher asa Hashem Elokim vayomer el Aisha af ki amar Elokim lo tochlu mikol etzagan. Dice el pasuk así: y la serpiente, Beanahash, allá Arum, era, ¿qué dijimos que era Arum? Desnuda. Estaba más desnuda, allá Arum, Mikol Hayat Asadeh, ayer Bará, aquí Hashem Elokim. Estaba más desnuda que el resto de los animales que hizo Akadosh Baruj Hu. ¿Qué significa eso? No tenía vergüenza. Pero ellos tampoco tenían vergüenza. No es que no tenía vergüenza, porque no se refirió a si tenía vergüenza o no. Pashut dijo que estaba Arum. En el pasuk anterior dijo que Adam no tenía vergüenza. Adam de Ishto no tenían vergüenza. Pero eso no quiere decir que la serpiente tuviera o no tuviera vergüenza, es irrelevante. No es lo que estamos hablando. Antes llamó a Adam y a Java, dijo: Yushnehem Arumim, Adam ve Ishto. Al principio, y entonces, en el momento en que fueron creados, el hombre y su mujer, los dos estaban desnudos. Puede ser. La serpiente también, pero era más desnuda que cualquier otro animal del campo. ¿Sí? Muy bien. Perdón, dale. No, muy bien. ¿Puede ser que? Quería hacer un calle entre Arum y Etzerarra, pero me lo olvidé. ¿Puede ser? La traducción normal de Arum en este otro contexto no es que estaba desnuda, no es que era más desnuda, sino que era más astuta, más inteligente, más pilla, más viva. Más que yo con desnudo. Es una pregunta muy interesante. Como que no tenía bloqueos, quizás, y por eso se dice desnuda. Tipo, cuando vos haces algo malo, lo pensás, te bloqueas y no lo haces. Pero como que tenés una cosa que te para. Entonces ella no tenía eso en la psicología que la paraba. Vamos a decir así. Claramente hay una conexión
O sea, que no tenía límite. No creo que sea ese el concepto, sino que Arum, dijimos, el hombre y su mujer, el hombre y la mujer estaban desnudos y no tenían temor. Y no tenían vergüenza. ¿Y qué dijimos que era que estaban desnudos? ¿Por qué estaban desnudos? Porque se relacionaban con la esencia de las cosas, ¿correcto? Y no con lo que es tangencial a la cosa, no es como el envoltorio, sino con la cosa en sí, ¿correcto? Eso dijimos respecto de Adán y Jabá. Entonces, si la serpiente era Arumá, la serpiente Arum, ¿sí? Porque Nahash es masculino, si era Arum, que también estaba desnudo, quizás, estoy pensando en voz alta, no es que esto, quizás lo podríamos entender de la misma forma, diciendo que de todos los animales del campo, la serpiente era la que mejor se relacionaba con las esencias de las cosas. Y por lo tanto, es irrelevante también para ella el tema de lo externo. Y en ese caso, también se entiende esto que lo traduzcamos como que era astuta, porque el concepto es que se relaciona mejor que ningún otro animal del campo, se relaciona con la esencia de las cosas. Y eso le da un grado de inteligencia especial. ¿Correcto? Eso es lo que acaba de decir Rashi. Rashi dijo, a pesar de que tiene un dat especial de Coré Likro Shem, ¿sí? Hay un dat, un conocimiento especial que tiene que ver con llamar por el nombre a la cosa, dar con la esencia de la cosa. De la misma forma, la serpiente quizás podemos entender, estoy elucubrando solamente, pero quizás podemos entenderlo de la misma forma, que la serpiente tenía esta misma capacidad de relacionarse con la esencia de las cosas. No era su papel poner el nombre, porque Dios nunca le llevó las cosas, pero la serpiente se podía relacionar con la esencia de las cosas también. Si es así, entonces se entiende muy bien lo que dice el Pasuk. Era el animal más elevado, dentro de los animales del campo, era lejos el más elevado, y se relacionaba con la esencia de las cosas igual como se relacionaba el hombre. Y ahora se entiende, en esas condiciones se podría entender tanto este concepto de que es astuta, sabia si quieren, y por el otro lado, que se quiso relacionar con la mujer. Vamos a ver que eso es exactamente lo que quiere hacer ahora la serpiente. Una pregunta. Diga. Si todavía acá no comieron del fruto, Bíblico. o sea, todavía no saben que está bien y que está mal. Correcto. La serpiente sí sabía. O sea, cuando la serpiente los incita a comer de ese fruto, es con una intención malicia, mala. con maldad. Es con maldad, pero entonces ella sí ya tenía... No tengo información respecto de explícita, no sé ni de ninguna fuente que diga que aquí la serpiente tenía Yetzer Hara. Lo que sí sé es que los jajamín dicen, astuto es que es inteligente, que es hábil, tiene un conocimiento hábil. Pero es hábil para egoísmo, tiene un sentido egoísta. Tiene una connotación no de egoísta, sino como de sacar provecho. Astuto es como que puede resolver problemas para su bien, para su propio beneficio. Una persona astuta es una persona que resuelve los problemas con facilidad, es ingenioso para resolver problemas para su favor. Escucho tu comentario, tiene mucho sentido lo que estás diciendo, que sí tenía una maldad implícita, pero gracias. Pero no creo que sea ese el punto, la nakuda fundamental del pasuk. No creo que eso es lo que está diciendo. No lo creo, no sé, pero no lo creo. Yo he escuchado mucho que la serpiente es el Yetzer Hara. No estaba en el fruto. Y cuando lo comieron incorporaron. Dado que el hombre y la mujer no tenían Yetzer Hara, la serpiente funcionó como Yetzer Hara externo. Eso es lo que yo he escuchado mucho. Textos para citar, no lo sé. Tu pregunta es muy buena pregunta, excelente pregunta. Vanahash allá Arum Mikol Hayat Asadeh Asher Asa el Hashem Elokim Vayomer la Isha Afki Amara Elokim Lo Tochlu Mikol Etzagan. Dice la serpiente era la más desnuda, la más sabia, la más ingeniosa, la más astuta de todos los animales aquellos que hizo Hashem Elokim, y le dijo a la serpiente, a la mujer, Afki Amar, incluso cuando dijo Elohim, no van a comer de ningún árbol del jardín.
Es una expresión medio extraña que Rashi va a tratar de Letapel, va a tratar de resolver un poquitito cuál es la explicación correcta del pasuk, pero lo vamos a ver la próxima semana porque estamos en la hora. Sí.